Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoya el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Toda una institución prestigiosa como son las instituciones serias, organizadas y dirigidas por gente comprometida con la doctrina cristiana, las enseñanzas de la doctrina cristiana, esa doctrina social de la iglesia, ayudar al prójimo, colaborar con el prójimo. Y también convencido de que el bien común hay que repartirlo comúnmente. Y le sirven a esa comunidad de Villa González en forma tan desinteresada y tan con firmísima fe de que el trabajo que están haciendo es un trabajo consciente y constante, que hay que mantenerlo en esa comunidad. Cuando aparece esta enfermedad, como es el cáncer en una familia pobre, rural, sumamente difícil para enfrentarla, porque sus costos son muy altos. Y esos tratamientos son infinitamente imposibles de alcanzar por una familia pobre, sin recursos, sin activos que pueda convertir en liquidez, no puede. Tienen que existir este tipo de organizaciones y este tipo de gente para que las dirijan, libres de advertencias. Y entonces la gente, la comunidad nacional apoya, puede arrimar dinero a esa institución para poder brindar esos servicios. Pero es un dinero que está en manos seguras. Por eso siempre nuestro lema de ponga su caridad en buenas manos. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Formar jóvenes en alto riesgo. Oiga qué compromiso tan difícil como es ese. Pero hay que asumirlo y los salesianos es una congregación que asume ese compromiso y lo cumple. Eso es lo bueno del caso. Bien, vamos a ver qué cosas tenemos por acá. De la parte económica, ¿qué podemos señalar? Los préstamos. Siguen los préstamos. 15,000 millones de pesos fueron aprobados en el Senado, en el Congreso, para el gobierno. Porque el gobierno parece que no puede ejercer el poder si no es con la bóveda extranjera abierta.
Pero además vimos hoy que la CAF, que es una agencia financiera centroamericana, un banco que hay de apoyo a las naciones centroamericanas, aprueba 566 millones para agua potable y cárceles, señores. Y hay que ver, porque esas son las cosas que uno dice, pero ¿por qué que este gobierno anuncia tantos préstamos? Esas cosas dan grimas, porque es que uno sabe, no es que no lo vamos a poder pagar, porque eso se van a pagar en años bien prolongados hacia el futuro, uno lo sabe, son las generaciones que vienen las que van a tener que enfrentar eso. Sino que esta administración no ha dado prueba de que es capaz de hacer ese trabajo para que se anuncien esos préstamos. Por lo menos no hemos visto la cantidad de obras que se han realizado con esos préstamos. Entonces, aquí el gobierno no tiene un equipo humano, yo lo digo responsablemente, en el área de agua. No tiene un equipo humano capaz de usar ese préstamo. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. INAPA, la CAS, el INDRI, 3 instituciones que manejan agua del Estado. Ninguna de esas 3 instituciones tiene la capacidad técnica para gerenciar eso o gerentar esa decisión de construir, o no sé qué será lo que específicamente, hacia qué área del agua que va, del agua potable, o tal vez aguas residuales, o aguas residuales, aguas negras o agua potable, una de dos. Pero las pruebas son los diferentes problemas que a diario vemos tanto con los servicios de agua potable a la población, como el agua de drenaje, pluviales o sanitario. Usted no ve eso. Entonces llama la atención que hay loas al director de la CAS, oígase, no porque brinda agua potable a la población del Distrito Nacional o de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo. Es decir, hay loas a su buena gestión, no por el agua que sirve, ni por el agua que se recoge, porque cada vez que llueve, como dice, no hay forma de drenar rápidamente las aguas acumuladas por precipitaciones violentas, fuertes, o las aguas negras, depositar las aguas negras, sino se loa por limpiar cañadas. Señores, oigan por dónde que andamos. Es decir, al director de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo se le loa por recoger lodos y basura de las cañadas. Decíamos nosotros del principio, cuando se anunció ese plan en la casa, que fue al inicio del gobierno, también decíamos, señores, lo que se necesita son corregir fugas. Las fugas, porque estas son tuberías viejas que se van deteriorando, y entonces el agua que usted sirve, que gasta un dineral preparándola para servirla como potable, se daña en la conducción. Pero no es porque el tubo la contamina en sí, realmente, el tubo de conducción. Es que el tubo, si está perforado, entonces entra en contacto con áreas microbiológicas. Es decir, en el suelo está lleno de microbios que son hasta útiles para la estructura del suelo. Pero pueden ser perjudiciales para la salud de los seres humanos. Entonces, por Dios, uno no va a entender cómo es que el gobierno va a seguir más préstamos. Pero, señores, Balaguer gobernó este país 22 años sin esa codicia o esa sed por la bóveda extranjera. Entonces, ¿cómo es posible? Y hay que ver la obra, no solo majestuosa, que están ahí, todas esas obras que son utilísimas para la población, sino la cantidad de obras
aquel esfuerzo descomunal, como se acostumbra a decir, para construir este país sin andar con esas precipitaciones, por esos dólares tan útiles para cualquiera. Pero señores, hay que ver las riquezas que se han levantado en este país. Como decíamos ayer, 76,000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero, esa masa dineraria? Entre los ricos de este país. Pues a los pobres, bueno, también comieron los pobres de ellos, porque le repartieron su migaja, como dice. Pero este país, eso es una barbaridad. Un país que hace 20 años, señores, o 20 años, en el 2004 este país debía 7,000 millones de dólares, que se consideraba muy endeudado, porque ya ese gobierno 2000-2004 le había duplicado la deuda. Óigase bien, en 4 años había duplicado la deuda que recibió en el 2000. Y llegó a 7,000 millones de dólares, de tal forma que el propio Fondo Monetario Internacional le hizo un tope a la deuda. Señores, y de ahí para acá, miren cuánto hemos luchado en este país. 70,000 millones de dólares se han tomado prestados del 2004 a la fecha. Díganme si este país está bien con esa deuda. No la puede pagar, pienso yo, pero tal vez yo soy muy pesimista. Pero el que no ha leído, y yo que he citado tantas veces el libro, el que no ha leído de Harmon a Trujillo, señores, la verdad que no sabe lo que es tener una deuda externa de la magnitud de la que tenemos. Los organismos que prestan y los organismos que tienen control de nosotros siempre dicen que tienen dinero para prestar, porque los países, las riquezas andan moviéndose en el globo, así como se mueve el globo y rota y se traslada. Así mismo andan las riquezas, porque esos dólares no se dañan, y el oro andan ahí, andan dando tumbo, y van cambiando de manos y de corporaciones y bancos, pero ese dinero tiene que generar dinero y lo siguen prestando, porque ningún país quiebra, como se dice. Entonces siempre van a haber deudores y acreedores, esa es la pura verdad, y los más grandes son los que más se endeudan también, es verdad. Pero son países desarrollados, tienen alta industrialización, totalidad de empleo, gente con riquezas. Entonces esos países pueden pagar, porque los ricos se endeudan, pues si usted tiene riqueza, usted paga. La verdad que eso no es fácil, admitir que este país puede seguir tomando préstamos como si fuera una fiesta, eso no, yo no lo voy a entender. 566 millones de dólares para agua potable y las cárceles. Válgame Dios, todavía ahora fue que se vino a ocupar Las Parras después de 7 u 8 años en construcción. Algo inconcebible o increíble, como se podría señalar. Y eso, señores, hay que ver los gastos. Hay que ver los gastos en que incurren los gobiernos y cómo sus funcionarios se desplazan y Bueno, ayer pusimos una foto, yo la voy a repetir. Eric, tú tienes la foto de aquello que yo le llamé, aquella berracada del caballero. Mire, ese es el señor que reparte las riquezas, o mejor dicho, las migajas que le dan a los pobres desamparados, porque el pueblo, como quien dice, después de esta deuda de 76,000 millones de dólares, hay que dejarle caer algo, como se dice. Ayer yo llamé esa escena de berracada, un acto verdaderamente bochornoso en el país. Es el que reparte las migajas del gobierno, fíjense cómo es, y no tiene empresa. Hijo de un líder político que fue ejemplar, el doctor Peña Gómez, en el manejo de su situación económica personal, nunca dio prueba de ser un hombre rico, no le dejó herencia, que sepamos, a esta familia.
Es decir, todo ese bienestar que usted ve ahí, eso es producto de su paso por el gobierno. Pues ese señor no tiene empresa tampoco. Que sepamos, no tiene una empresa que genere riqueza. La única empresa fue ser servidor en el gobierno de Hipólito Mejía, creo que fue cónsul por Estados Unidos, luego fíjense ahora como funcionario de este gobierno, es el repartidor de las riquezas del gobierno. Explíquenme usted y miren la condición en que vive. Un hombre explayado allí en la bondad de la riqueza que garantiza ser funcionario público en el país. Un bienestar que contrasta con cualquiera de estos pobres, diríamos los hijos. Bueno, yo no voy a hablar de los hijos de nadie porque pero la verdad que es un contraste con las familias humildísimas que hay en este país, que tienen el mismo origen que él, probablemente. Como su padre, que fue un hombre que se distinguió por votos casi de pobreza, sí, el doctor Peña Gómez. Nadie vio a Peña Gómez manejando un carro aquí. Yo no vi a Peña Gómez nunca manejando. Esa es la verdad. Y esta forma como andan estos muchachos, que son una cosa que esto es vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Increíble lo que es el poder manejado en forma tan complaciente y tan exclusivo. Así no se puede, señores. Pórtense bien, que esas son berracadas. Bueno, Faride, o doña Faride, o la señora ministra de Interior y Policía, que es como hay que llamarle, porque hay mucha gente que también que le falta el respeto a ella. Ella es la ministra de Interior y Policía de la República Dominicana. Ella ha mantenido el criterio de que sus cifras son convincentes, que las cifras de homicidio, de violencia en la ciudad y en el país en sentido general disminuye, que la tasa de criminalidad es muy baja, relativamente baja con respecto a otros, que solamente menos de un 8%, es la tasa de criminalidad de 8 por 1000, creo que, o por 8 por 100.000, creo que, vamos a ver, pues no se puede hablar de oído. Vamos a ver, la cantidad de homicidios, ¿a cuánto es por cada 100.000? 7.96 por cada 100.000 habitantes, es decir, un 8%. Ella ha señalado que en el 2025, a 16 días de concluir, República Dominicana registra 1.205 homicidios, lo que representa una reducción de 12.4% en comparación con el mismo 2024, cuando se contabilizaron 1.375 muertes. Es decir, este año hay 170 casos menos, según el balance presentado en la reunión de la Fuerza de Tarea. Muy bien. Visto así, entonces vamos superando cifras malas. Ahora la gente percibe eso. Esa es la realidad de diríamos, de las cifras del Ministerio de Interior y de la policía. Es eso, la realidad de sus notas. Ahora, ¿quién escribe esa realidad? Porque también la percepción, aunque la percepción puede ser subjetiva, o lo es, porque uno no tiene, uno percibe las cosas, las ve, o ve uno esa realidad desde el punto de vista de uno, de su percepción personal. Y cada quien tiene una percepción personal, diríamos, porque no todo, cada cerebro, como dicen, es un mundo aparte. Ahora, la gente en sentido general, aunque sea subjetivo, percibe que no es así. Y yo, ese mismo día que la señora ministra daba esas informaciones, o mostraba o servía esas informaciones a la opinión pública, recogía yo en los periódicos de ayer
estos datos. Boxeador mata vecino, se burlaba de su derrota en La Vega. Matan uno en Pantoja. Ahí andaba el general, ¿cómo se llama? El general Caramán, buscando a los delincuentes. En Villaduarte falleció la mujer herida de bala, donde murió un niño también de 10 años. Y mataron unos delincuentes ahí. El niño de 10 años ya había muerto y la dama murió también como consecuencia de las heridas. DICRIM persigue 3 por un crimen en Santo Domingo Oeste. Eso fue por Pantoja, por ahí hay no sé si fue en Pantoja ese también. Matan ex general y a un familiar del ex general del Ejército Nacional, un ranger que han matado. Eso no es un general de la policía que no hace ejercicio de prácticas militares y cosas de estas, operativas de guerra y cosas y de montaña y de guerrilla, esos son los guardias. Es decir, es a un ranger que le han tirado, un ex general. Oye, el nivel de violencia con el que andamos. Eso nada más fue ayer que yo recogí eso. Buscan prófugos por tiroteo, dejó 2 muertos en Santo Domingo Este. Investigan altercado entre policías y oficial del Ejército de la República Dominicana. En Blue Mall, riña y arma esgrimida. Allí, un arma, en pleno Blue Mall, señor, en aquel centro comercial de ultimísima generación, como se dice, porque ahí hay una tecnología y hay todo, una belleza y un nivel de atracción al público más exigente y más de mayor capacidad de consumo y pago en este país. Porque es un lugar para gente que tenga criterio de lo que es la convivencia pacífica y cara y costosa. Bien, entonces eso fue en Blue Mall. En Santiago se fugó un condenado. Eso es un peligro público, porque es un hombre que es capaz de matar a cualquiera. Eso también significa delincuencia, peligro de delincuencia o de violencia. Entonces, usted lee eso en un día y eso es la verdad que la percepción que uno tiene no es lo que dice la policía. Además, en esa cifra de la policía ahí no cuentan a lo que mata a la policía, pero usted sabe la gente que ha matado a la policía. Por ejemplo, en el nivel de violencia de esos años, ahí no están los muchachos probablemente lo que mató a la policía de Santiago. Tal vez quitan uno al peluquero, pero dejan 4. Es decir, que la gente no percibe eso. Además, es violencia también atracar a una gente con un arma o con un arma filosa, un cuchillo, un machete o algo de esto, o un arma de fuego. Eso es violencia también, no es solamente los homicidios que hay que ver. Los homicidios son la violencia extrema, ya pues usted pierde la vida. Ahora, ese tipo de actos de ratería y todo eso, eso va acumulándose todo y la gente percibe que no es verdad la cifra que sirve, diríamos, el gobierno en este caso, el Ministerio de Interior y Policía. Entonces es complicado. Yo creo que eso queda como desprestigiado. La gente no cree en esas informaciones que sirve el Ministerio de Interior y Policía, y que me disculpen. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan.
igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy bien, vamos a ver qué nos tiene la casa de Elda. Friné Pérez. Friné es una especialista en ese arte culinario. La casa de Elda, venta de pasteles en hoja, res y pollo. Frinet siempre está al frente de su cocina, en esas maravillas que se hacen con los plátanos, señores, y el plátano. Hay que considerar que los pasteles en hoja son de plata. Yo honestamente no tengo el precio al que se está vendiendo, pero hay que entender que un plátano vale 35 pesos hoy. Que el plátano que estaba vendiendo, el plátano que yo mostré ayer, el plátano Abinader, 35, 30 pesos en Macorís. Óigase bien que yo he dicho eso. Entonces los pasteles en hoja son de plátano, sumamente caro el plátano, la gente tiene que entender eso, no hay duda. Res y pollo. Friné también hace los tamales, que yo también le insto a que los pidan, porque los tamales son de maíz, rellenos de carnes y vegetales, son muy ricos, a mí me encantan. Y sé que Friné, yo tengo que buscar los míos por allá, voy a comprar también mis pasteles en hoja y también mis tamales. Entonces, Friné tiene el 809-266-7598. Repito, 266-7598. En ese teléfono usted puede hacer sus pedidos de pasteles en hoja, de res y pollo. Bien, Friné, que te llamen los comensales, la gente que el 24 en Nochebuena se consumen mucho los pasteles en hoja, son muy ricos y la gente los consume con mucho gusto, lo que le place comerlo, porque hay personas que no le apetecen, o no le gustan, o entienden que el plátano no es agradable, pero hay de yuca también. Los pasteles se hacen en yuca y en guineíto, creo, y lo ligan, y yo no sé, la gente hace, muchos dominicanos. Esto está, que los dominicanos son unos bravos, pero hoy yo vi que el PLD dice que, señores, la cena de Navidad cuesta 16,000 pesos. Yo no sé si se estará exagerando, pero sí debo decir que una funda de uvas verdes o rojas, las rojas son un poco más baratas que las verdes sin semilla, pero una funda de uva usted tiene que buscar 500 billetes para usted comprarla, porque los supermercados no te venden un ramito, te venden en una funda y eso vale 500 pesos, más de 500 pesos vale una funda de uva verde sin semilla. Perdón, las rojas con semillas, muy grandes, muy bonitas, pero esas también valen a 300 y pico, casi a 350 pesos una libra de uva. Es decir, la cosa no es tan fácil. El PLD ha calculado 16,000 pesos la cena de Navidad. Y eso para cualquier hogar de clase media baja y media es fuerte. El hogar de clase baja, yo ni lo menciono, porque ahí en vez de pierna de cerdo habrá a ver si aparece el pollo, a ver si le aparece. Ahora, esta mañana yo comentaba con una señora, digo, doña, ¿qué cuesta hacer un sancocho hoy? Y esa dama me dijo, si usted no tiene 5,000 pesos, no se meten a hacer un sancocho de verdad y para una familia.
Porque si es para usted solo, usted mejor va y compra donde hacen los sancochos. Pero si usted se antoja de un sancocho en la familia para complacer al grupo familiar, usted tiene que buscar 5,000 pesos. Porque es que nada más los osobucos, señores. La libra de osobuco vale más de 250 pesos. ¿Y qué es esto? El osobuco con hueso. Pero la libra de auyama no vale menos de 50 pesos. Y la yautía, a 72 y a 76 pesos la libra de yautía. Imagínese usted, ¿qué más? Los plátanos, si usted le echa plátano a 40 pesos un plátano que usted le echa al sancocho, hay que echarle su platanito al sancocho. ¿Y qué más? Las demás carnes, la carne de cerdo y la carne de pollo y todo aquello. Hasta los ramitos son caros, pero más. Señor, una naranja agria vale 50 pesos. Una unidad de naranja agria para usted. Después que ese sancocho usted le exprime su par de naranja agria a esa olla que plotea, como dicen ahí, el plop, plop, plop. Usted si no saca 5,000 pesos no puede hacer un sancocho familiar. Oigan cómo es que andamos. Y el que no quiera creer eso, que se mete en eso, para que sepan si es verdad que el gas pela, como dice. Las cosas no van bien. Se están sintiendo, la gente se está resintiendo. Hay eslóganes. Yo me acuerdo que siempre he hablado yo de los eslóganes. Y yo anoto mis cosas, porque es que los eslóganes son muchos. Pero bueno, eslóganes, por ejemplo. O dicho, bien dicho, como decía don Tomás Casals. Tomás Casals, era don Tomás Casals, o Casals Pastoriza, no me acuerdo, don Tomás Casals. Hay dicho, bien dicho, o eslóganes, bien dicho. O jugamos todo o se rompen la baraja. Juan Bosch. Ni injusticia ni privilegios. Balaguer. Es para adelante que vamos, Leonel Fernández. Un buen eslogan de noble meta. ¿Cuál es más? O jugamos todos, se rompen la baraja. Juan Bosch. Bueno, Trujillo tenía eslóganes malos, pero tenía eslóganes buenos. Mis mejores amigos son los hombres de trabajo. Ese es un buen eslogan de noble meta. Que lo dijera Trujillo y que fuera vainero Trujillo y que fuera mentiroso, que fuera, qué sé yo, jactancioso. Pero si los mejores amigos, si usted considera que sus mejores amigos son los hombres de trabajo, eso es excelente, muy bien, ¿por qué no? Gobierno que trabaja, país que progresa. Joaquín Balaguer. Y ese es un eslogan también de noble meta. Y dimos el ejemplo. Yo me adelanté hace unos minutos hablando precisamente sobre aquella obra inconmensurable de Balaguer. Producto del trabajo constante. Esa es la pura verdad. Y ahí está el resultado de ese trabajo. Entonces, gobierno que trabaja, país que progresa. Excelente. Ahora, Viriato Fiallo, don Viriato Fiallo, mejor dicho, que en paz descanse también ese caballero, que se menciona poco en este país, pero dijo una expresión en tiempos de los remanentes del Trujillato, aquellos tiempos violentos, sumamente difíciles de la sociedad dominicana de esa hora, sacando ya o expulsando a los remanentes del Trujillato, hasta Balaguer estaba incluido ahí también, pero hubo un eslogan de basta ya, y eso fue un eslogan de noble meta también de don Viriato Fiallo, basta ya. Y yo me puse a pensar, cuidado si al gobierno dominicano de hoy la gente puede llegar, decía yo ayer, a ese basta ya. Presidente, revise, decíamos nosotros ayer, el presidente Abinader. Usted tiene que revisar su gobierno porque es que hay muchas dudas, ya hay muchas dudas de un funcionariado que anda dando tumbo, que anda, como dice, a tientas uno,
y otros que andan también con uñas, largas uñas, y eso no es bueno. Esos casos, como los que acabamos de ver en el país, son casos muy graves que crean desconfianza, crean alejamiento, crean, como diríamos, también cierta desafección con el gobierno mismo, y la población se va sintiendo que ha sido traicionada por una juventud, una nueva generación de gobernantes que ha llegado al país, al poder, y se ha comportado en forma malévola contra los bienes públicos. Cuando se hizo galas de ser transparente y de, bueno, poner el ejemplo de que, miren, señores, el gobierno anterior de Danilo Medina hizo demasiado cosas malas que no la vamos a permitir en este país. Y vamos a nombrar un persecutor independiente, un fiscal independiente para que persiga esos actos de corrupción. Excelente. Y se vendió ese discurso para que usted venga a traicionarla y ser desleal con ese pueblo que le creyó. Eso es muy grave. El presidente tiene que desmontar esa maquinaria de ineptitud y de corrupción. Porque la corrupción, señores, es una herida que se infecta. ¿Por qué? Porque no ha cicatrizado. Las heridas que no cicatrizan se infectan. Oiga bien, presidente Abinader. Esa herida que se llama la corrupción termina infectada si no cierra, si no cicatriza. Y eso es lo que está pasando, que no ha cicatrizado esa herida que se llama corrupción administrativa. Entonces, está infectándose el gobierno, porque está dando los mismos malos ejemplos que combatió al principio. Son lo que le está brindando a la población dominicana. Y el PRM y el PLD son las dos últimas generaciones que han gobernado el país. Si usted esa herida se veía contaminada en el gobierno del PLD y usted le aplicaba el yodo, por ejemplo, o el mertiolate, como se dice, el mertiolate, o el mercurio, no sé. Si usted le hubiera aplicado eso a esa herida, cicatriza, como se pensó que eran esas actitudes iniciales de que vamos a perseguir la corrupción. Excelente, y el pueblo aplaudió todo eso. Hoy que ustedes monten luego una reelección sobre la base de ese expolio a los bienes públicos, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, están contaminando la herida, no va a cicatrizar, nunca va a cicatrizar. Si alguien no viene y le pone esos descontaminantes a la herida, no van a cicatrizar. Por tanto, siempre habrá corrupción. Y parece que esta generación que gobierna se hicieron, como dice, se vendaron los ojos y dijeron, bueno, vamos a hacer como hizo Luis XVIII. Y que conste que Luis se llama Luis también, Luis Abinader. Pero Luis XVIII, aquel monarca constitucional francés, terminó en un mal eslogan. Ahora que he hablado de eslóganes. Enriquezcanse, caballeros. Eso es lo que ha soltado este gobierno, le ha dicho a sus funcionarios. Porque la percepción ahí también cabe la percepción. Pero esos ejemplos ya visibles, palpables, son graves. Por ese caso de Senasa, por ejemplo, pero son decenas de casos. Toda la función, el funcionariado público está totalmente contaminado por la herida de la corrupción. Están contaminados y hay derecho a pensar que están contaminados porque no se auditan. Esa es la pura verdad. Y ahí está el ejemplo mayor y último. Ha sido ese precisamente del Senasa. Algo muy grave, muy peligroso.
porque la gente, repito, se siente muy mal. Entonces, hay que frenar hay que ponerle freno al desenfreno que hay en la administración pública, y la única forma es auditando eso. Pero el presidente tendrá los temores de que si audito y saco de aquí todo lo que, el pus que va a brotar, el lodo que haya, la suciedad que hay acumulada aquí, me va a dañar no solamente el gobierno, la reputación mía. Es muy cruel, no hay duda, es cruel, pero es el Estado Nacional, es el bien común que tenemos que defender. La gente está muy mal, yo no sé si al presidente le han dicho eso, pero si no remoza su gobierno, lo que va a dejar es la mediocridad. Esa es la pura verdad. Por eso puse los eslóganes de que el basta ya de Viriato Fiallo. Eso es cuando un pueblo dice que es insoportable tener una herida abierta que se llama la corrupción, es insoportable y cruel, y va a dejar la mediocridad de la dirección nacional como antiejemplaridad. Eso es lo que va a pasar aquí. Si el presidente no hace un remozamiento profundo de ese gobierno, es insoportable y cruel la mediocridad que nos va a dejar en este país. Lamentablemente, eso que lo sepa, que se lo dijimos desde el principio acá. El que no sepa hacerlo mal hecho, bien hecho desde el poder, que no se mete en esos líos, porque mañana va a terminar denunciado y así apresado. Porque así es que están estas sociedades hoy. Y nadie puede alegar que no se lo advirtieron. Entonces, esas compuertas del desenfreno no se pueden abrir. Eso hay que cerrarlo herméticamente, presidente. Porque si no va a venir ese eslogan que se llama basta ya. Y eso sería muy lamentable que pasen esas cosas después de tantas luchas que se han hecho en este país. Bueno, el presidente, como para un poco lavar, diríamos, todas esas maledicencias que entiende, porque usted le pregunta al presidente, presidente, ¿cómo está el gobierno? No, esto está limpio, estamos bien, nítido. Ese es el problema. Entonces la gente que ya no percibe eso, dice, pero el presidente parece que ha perdido el buen juicio, porque él no está sintiendo o no está viendo la realidad. El presidente va y se reúne con los peluqueros y él les dice, está bien. Pero eso es una especie de populismo y mediático, y casi se ve como electorero, pero el presidente estamos a 3 años de las elecciones. Es un populismo para impresionar. Déjame reunir con los peluqueros, me voy a reunir con los motoconchitas. Muy bien, presidente, pero es que el 24 usted se va a reunir con sus oligarcas. Probablemente se vaya a cenar a Capcana, Punta Cana, o cene en su casa con la realeza de él, sus amigos, porque él es el presidente rico. Entonces, yo creo que esas cosas, tratar de lavar o de remediar o amortiguar un poco la situación que hay, haciéndose presentar en este populismo. Pero esas cosas es lo que nosotros siempre hemos estado diciendo aquí. El presidente no se sienta en su escritorio, nadie. Yo quiero ver el primer dominicano que me diga a mí que vio al presidente de la República firmando o despachando en su escritorio del Palacio Nacional. Nadie ha visto una foto del presidente Abinader sentado despachando. Pero todos los hacen, todos los días vemos a Donald Trump firmando órdenes en la oval y hay que ver qué país es aquel, Estados Unidos. Pero usted tiene que despachar, que la gente, que el pueblo vea que usted lo está gobernando, presidente. Pero si usted anda para arriba y para abajo, la gente le pierde hasta
la majestad y la grandeza de ser presidente de la República se diluye. Anda por aquí, por allí, Entonces hay muchas cosas que hay que preguntarle al presidente, entonces ahora también se lo aleja. Yo he dicho muchas veces, yo no quiero ir a una de esas tardes, una semanal de esas, porque yo le preguntaría, por ejemplo, una pregunta que se le hace al presidente. Mire, presidente, hay una serie de críticas con las fusiones de instituciones públicas. Y la gente dice que la fusión con la MESI y el MINER de educación, eso es un caos. Lo dicen los rectores, lo dicen los maestros, lo dicen los gremialistas, lo dice el público, los comentaristas, etcétera, etcétera. Pero yo me iría directamente al CEA y Bienes Nacionales. ¿Qué ha ganado el país con esta fusión del CEA que el presidente tanto habló y todavía defiende? Y no hay resultados. ¿Cuáles son los resultados? Vamos a la pausa y vamos a seguir con ese tema. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy bien, vamos a decirles, a recordarles que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. Todos los miércoles, el doctor Castillo nos presenta consejo de un anciano a los poderes públicos nuestros. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo, esas recomendaciones y precisamente ese trabajo que él lo ha enfocado para eso de la delación premiada y todos estos eventos que han surgido ahora después de estos casos de Senasa y todos estos casos de los mismos, los narcos, que son también los que van y también se someten a la delación premiada y no cumplen las penas. Y entonces el doctor Castillo hace unas revelaciones ahí tremendas de su experiencia, de sus vivencias, tratando eso de la delación y cómo reinciden estos elementos que, señores, lo premian en un caso y aparecen en otro. Y ahí andan por ahí, como nada. Son reincidentes. Es decir, que la delación premiada tiene, yo pensaba o pienso como ignorante en esa materia. Pero y el Ministerio Público, por ejemplo, una persona lo libera a él de una coerción en cárcel pública y le pide una coerción para arresto domiciliario. Muy bien. El juez obtempera a creerle al Ministerio Público que no le pide cárcel para esas 3 personas, por ejemplo, del caso Senasa. Pero la gente teme que cuando venga el juicio de fondo o el juicio de verdad, como se dice, o el preliminar, no sé, las acusaciones tal vez se vean hasta débiles por parte del Ministerio Público, porque con qué fuerza moral el Ministerio Público le va a entrar, como se dice vulgarmente, a 2 manos a gente que le ha pedido la liberación al juez. Eso yo no lo voy a entender, pero eso soy yo como profano, tal vez. Muy bien.
Pero bien, hay que leer a Marino Vinicio Castillo. Eso es un trabajo para abogados y gente consciente de por dónde anda este país. Que ya yo estoy viendo que andamos como una especie de... Bueno, aquí políticamente el partido oficial se está exponiendo a una especie de suicidio colectivo de ese partido político, porque estas cosas que estamos viendo no van eso y que van a salir apareciendo. Decíamos nosotros ayer, la cooperativa de Senasa, todavía eso no lo han, ahí no han hurgado, como dicen, en la cooperativa de Senasa. Ya ustedes saben lo que falta ahí. La cooperativa de Senasa. Pero el presidente prefiere andar congraciándose en esta especie de populismo por adelantado, electorero o dicharachero, que hay que decirlo así también. Y entonces, ¿qué le espera al PRM? Una especie de suicidio colectivo, políticamente hablando, para ese partido, porque es un funcionariado totalmente miembro, todos dirigentes y miembros de su partido oficial, el PRM. La verdad que la gente está muy disgustada. Yo no sé si es que en el PRM no se han querido dar cuenta de eso. Parece que se han dado cuenta y están calladitos, no hablan muy poco. Pues bien, de las fusiones, que hablé de ese asunto del CEA. Señores, hoy yo vi un Twitter ahí. Esa tierra de Montellano, vendida en tiempo del 2000-2004, yo recuerdo que el señor Burgo, que es el administrador del CEA, le dijo a Hipólito Mejía que en su gobierno se había depredado el CEA. Él se puso bravo y exigió que le dijeran. Hoy vi yo ahí ese proyecto de Bergantín, señores, y yo trabajando en el CEA, pero yo no vi eso, porque fueron tantas cosas que se hicieron, pero uno no ve todo aquello. Vender 8,000 tareas a peso el metro cuadrado, a 600 pesos. Entonces aparece el CEA de este gobierno en el 24 y a la señora que compró su terreno, señores, 8,000 tareas a 600 pesos la tarea en Montellano, donde van a hacer ese proyecto turístico de Bergantín. Y ahí le dan la autorización para que le den título definitivo y todo, y que le expidan su título al tribunal de tierra, qué sé yo. Muy bien. Gente que le ha comprado a este CEA, a esa inmobiliaria del CEA, 15, 17 y 18 años, como tengo amigos, que le han comprado, piden una certificación de que ellos le compraron el CEA. Y usted no hay forma de que se la expidan en este CEA, transformado por el presidente Abinader, que habló y dijo de todo, de que eso se iba a transformar y que eso se iba a cerrar, a liquidarlo. Y nosotros dijimos, usted no conoce el CEA, ni los funcionarios que usted ha nombrado ahí conocen el Consejo Estatal del Azúcar. Usted no va a poder hacer eso porque no hay capacidad para hacer eso. Mírenlo ahí cómo está. ¿Cuál es el problema? Entonces el CEA dice que está impedido de vender, está impedido también de certificar, de dar las expediciones y decirle a la gente, mire, ese señor compró hace 20 años aquí en el CEA, le compró a la inmobiliaria legal y usted va a pedir una, ahí no se puede ni entrar. Oye, ¿para qué que usted hace reforma entonces? ¿Para qué anuncian funciones? ¿Para qué anuncian efectividad, eficiencia administrativa? Para atender a lo suyo, a Bergantín, que probablemente hayan ahí funcionarios del gobierno, sean socios de Bergantín. Así no vamos a ver, así no va bien el país. Repito, se están buscando una especie de suicidio colectivo, políticamente hablando, del Partido Revolucionario Moderno. Si el presidente no hace una remoción profunda de su gobierno, repito, será cruel e insoportable para ellos la mediocridad que van a dejar en herencia en el país. Que lo oigan bien, porque eso es lo que va a venir, lamentablemente, porque si no toman cabeza en este sencillísimo programa. ¿Cuántas veces hemos pedido, presidente, siéntese a gobernarnos en su escritorio, reciba asesores que hay por centenares en este país, hombres y mujeres, que tienen experiencia de Estado y que tienen vivencias que le pueden ayudar, pero el hombre prefiere
la calle. Y el gobierno que se es en la calle es un gobierno inefectivo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.